¿Qué sabemos realmente sobre Gideón? ¿Podemos comprender la profundidad y la importancia o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploraremos la vida de Gideón, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Entonces, acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, da un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quien necesite esta revelación. En un tiempo de opresión y desesperación, el pueblo de Israel vivía bajo el cruel dominio de los madianitas. La tierra, que antes florecía, ahora era un desierto de desolación y miedo. Gideón, un simple hombre del clan de Abiezer, sentía en su corazón el peso del sufrimiento de su gente. Los madianitas, con sus hordas incontrolables, devastaban las cosechas, llevándose lo que había sido arduamente cultivado. Israel clamó al Señor por causa de los madianitas. El clamor del pueblo resonaba en el cielo, y la esperanza parecía una llama casi apagada. Gideón, trillando trigo en un lagar para esconder el grano de los invasores, era testigo del desespero que envolvía su comunidad. Se veía a sí mismo como un hombre común, sin valor, sin fuerza, cuestionando dónde estaba el Dios que sus antepasados glorificaron. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto?, murmuraba mientras la duda lo consumía. El peso de la responsabilidad de liberar a su pueblo parecía abrumador, incluso ante la presencia del ángel del Señor, no podía verse como un héroe. El profeta que fue enviado por Dios recordó al pueblo de Israel su historia, las promesas y los milagros que habían presenciado. Pero, ¿cómo podría Gideón, un simple agricultor, ser el elegido para enfrentar un imperio tan poderoso? La inseguridad lo dominaba, pero la voz del Señor lo animaba. Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo te estoy enviando. Las palabras sonaban extrañas, casi imposibles, como un eco distante de una realidad que parecía inalcanzable. Mientras Gideón luchaba contra sus miedos, el Señor le dio señales, confirmando su presencia y su promesa. Era un diálogo íntimo entre el hombre y lo divino, donde la fragilidad humana se encontraba con la fuerza sobrenatural. Si realmente vas a usarme, pruébame de esta manera, imploró Gideón, buscando una certeza en medio de la tormenta de inseguridades que lo rodeaba. El escenario era sombrío. La opresión de los madianitas era un recordatorio constante de la debilidad de Israel y de la necesidad de un libertador. Pero, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza comenzaba a brillar. Gideón estaba a punto de embarcarse en una jornada que no solo cambiaría su vida, sino que también redimiría la historia de su pueblo. Con cada paso, la duda se volvía un poco más ligera, y la promesa de Dios comenzaba a solidificarse en su corazón. Y así, Gideón, un hombre común, se preparaba para convertirse en el instrumento de Dios, desafiando la opresión y la idolatría que había corrompido a su pueblo. El llamado estaba claro. Era hora de levantarse, de enfrentar al enemigo y de restaurar la fe perdida. La historia de Gideón no era solo la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo por libertad, por identidad y por una relación renovada con su Dios. La expectativa en el aire era palpable y la pregunta que flotaba era: ¿podría Gideón y su pequeño ejército cumplir la misión que parecía imposible? Gideón se sentó en un rincón oscuro del lagar, con las manos sucias de trigo y el corazón pesado. ¿Cómo puedo ser yo la respuesta al clamor de Israel?, pensaba, mientras miraba el grano que había sido trillado con tanto esfuerzo. La realidad a su alrededor era cruel.
Las tierras que antes producían abundancia estaban ahora abandonadas, y cada vez que el sonido distante de cascos de camello se acercaba, el miedo invadía su pecho, como una sombra que nunca lo dejaba. Pensaba en su familia, en los hijos y en su esposa, y la presión de proveer y proteger a los que amaba solo aumentaba. En el fondo de su mente, recordaba las historias que su padre contaba, sobre cómo Dios había liberado a Israel de Egipto con mano fuerte y milagros poderosos. ¿Dónde está este Dios ahora?, cuestionaba, frustrado. ¿Por qué no actúa ante la opresión que nos consume? El eco de sus dudas parecía resonar en su alma, y se veía como un hombre sin valor, sin fuerza para cambiar la historia de su pueblo. Esa mañana, mientras trillaba el trigo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz familiar de Joás, su padre. «Gideón, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en la cosecha?», se acercó Joás, con una expresión cargada de preocupación. «Los madianitas no esperan por nadie. Necesitamos ser astutos». «Padre, es inútil», respondió Gideón, la frustración desbordando. «Solo estamos aplazando lo inevitable. Vendrán y se llevarán todo lo que tenemos». Joás suspiró, consciente del desespero que consumía a su hijo. «Debemos tener fe, Gideón. No podemos perder la esperanza. El Señor no nos ha abandonado. Recuerda, ya prometió que nos ayudaría». Pero las palabras de su padre no hacían eco en el corazón de Gideón. ¿Y si no es así? ¿Y si el Señor se ha olvidado de nosotros? No soy un líder. Soy solo un hombre común. La inseguridad lo envolvía como un manto pesado. Joás, percibiendo la lucha interna de su hijo, puso su mano en su hombro y dijo: «Lo que necesitamos ahora es valentía. Valentía para creer que pueden suceder cambios, incluso si parecen imposibles». En ese momento, el ángel del Señor apareció ante Gideón, y la luz que emanaba de su presencia iluminó la oscuridad que lo rodeaba. «El Señor está contigo, guerrero valiente». La voz resonó como un trueno suave en su corazón. Gideón se encogió, sorprendido y confundido. ¿Yo? ¿Cómo puedo ser un guerrero? Soy solo un hombre que trilla trigo en un lagar. El ángel respondió con firmeza: «Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo te estoy enviando». Gideón sintió un escalofrío en la espalda, una mezcla de miedo y una chispa de esperanza. «Señor, ¿cómo puedo hacer esto? Mi clan es el más pequeño de todos, y yo soy el más pequeño entre los míos». La voz del ángel era calmada, pero poderosa. «Estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6 y 16. Gedeón titubeó, luchando contra la incredulidad. «Si realmente vas a usarme, pruébame de esta manera», imploró, buscando una certeza que le ayudara a creer. El ángel accedió, y Gedeón ofreció un sacrificio que fue consumido en llamas ante sus ojos. «Entonces, el Señor realmente está conmigo», pensó, mientras su corazón pulsaba con una mezcla de miedo y determinación. Pero la duda aún flotaba en su mente. ¿Y si fallo? ¿Y si no es suficiente? Las preguntas se multiplicaban, como los madianitas que invadían sus tierras. Gedeón se sintió dividido entre la responsabilidad de su llamado y la fragilidad de su propia fe. Mientras tanto, en la aldea, comenzaron a circular rumores sobre un hombre que se levantaba para enfrentar a los madianitas. La gente miraba a Gedeón con esperanza, pero también con escepticismo. «Él es solo un agricultor», decían. «¿Cómo puede él ser el elegido?». La presión aumentaba, y Gedeón sabía que el camino hacia la liberación no sería fácil. Necesitaba reunir un ejército, pero ¿cómo convencer a otros de luchar cuando él mismo luchaba contra sus inseguridades?
En medio de todo esto, la voz de Joás resonaba en su mente, recordándole la fe que su padre tenía. Tal vez no sea un héroe, pero puedo ser el instrumento de Dios, reflexionó Gedeón, mientras el peso de la responsabilidad comenzaba a transformarse en un sentido de propósito. El desafío estaba ante él, y la batalla que se acercaba exigiría no solo fuerza física, sino una fe renovada. El Señor estaba con él, y, incluso en su fragilidad, Gedeón comenzaba a entender que la verdadera fuerza viene de la confianza en la promesa de Dios. La decisión de Gedeón de levantarse como líder comenzó a formar fisuras en las relaciones con aquellos que lo rodeaban. Mientras intentaba reunir a los hombres de su aldea, se dio cuenta de que muchos lo miraban con desconfianza. ¿Un simple agricultor nos liderará? ¿Qué sabe él sobre guerra?, susurraban entre sí. El peso de esa desconfianza apretaba su pecho como una armadura, y la duda cultivaba un terreno fértil para el miedo. Esa noche, en su casa, Gedeón se sentó a la mesa, la mirada perdida en las llamas de la lámpara. «Señor, ¿cómo puedo guiar a un pueblo que no cree en mí?», murmuró, la voz ahogada por la inseguridad. Recordó las palabras del ángel: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Pero el recuerdo no aliviaba la presión que sentía. Los murmullos de su aldea parecían resonar en su mente, y cada mirada desconfiada lo hacía cuestionar aún más sus capacidades. Mientras tanto, los madianitas se acercaban, y la amenaza externa se volvía cada vez más palpable. Gedeón supo que debía actuar rápidamente, pero la idea de convocar a los hombres para la batalla lo aterrorizaba. Había visto la fuerza del enemigo en sus incursiones, los saqueos que dejaban a la población en llanto. ¿Y si los llevo a la derrota? ¿Y si mi fallo cuesta vidas?, pensaba, mientras la presión aumentaba. ¿El Señor no prometió estar conmigo?, se preguntaba en un ciclo de duda y esperanza. A la mañana siguiente, Gedeón decidió convocar una reunión en el centro de la aldea. «Necesitamos unirnos», exclamó, su voz temblando. «Los madianitas están llegando, y necesitamos luchar por nuestras tierras y por nuestras familias». Pero la respuesta fue un murmullo de descontento. «¿Y tú, Gedeón? ¿Qué puedes hacer por nosotros?», gritó alguien. La mirada de reproche lo hirió como una flecha. Sintiéndose acorralado, intentó reafirmar su determinación. «Sé que soy solo un hombre común, pero creo que Dios está con nosotros. Él ya nos prometió liberación». Las palabras, sin embargo, cayeron como piedras en un río, creando ondas que pronto se disiparon. «Ya hemos oído promesas antes», dijo un anciano, con la voz ahogada por la desilusión. «¿Y qué hemos cosechado? Solo dolor y miseria». Las palabras de aquel hombre lo golpearon como una verdad amarga. Gedeón se dio cuenta de que sus acciones tendrían consecuencias directas. Si fallaba en convencer al pueblo, estaría no solo traicionando a su familia y amigos, sino también la esperanza de un futuro mejor. Se sintió paralizado, atrapado entre la necesidad de actuar y el miedo de no ser suficiente. Mientras la tensión crecía, la noche trajo consigo una señal. Gedeón se retiró a orar, buscando la dirección que tanto necesitaba. «Señor, necesito una señal clara», imploró, mirando al cielo estrellado. «Si realmente estás conmigo, muéstrame». Y así, hizo un voto: «Dejaré un vellón de lana al amanecer. Si el vellón está mojado y el suelo seco, entonces sabré que eres tú quien me enviaste». Jueces 6:37. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se rompió, Gedeón corrió a verificar. El vellón estaba empapado, mientras el suelo alrededor permanecía seco. Un misto de alivio y temor inundó su corazón. «Dios realmente está conmigo», pensó, pero la duda aún persistía. «¿Y si esto no es suficiente?
¿Y si mis debilidades son mayores que la fuerza que se me ha prometido? A esta altura, la presión externa se intensificaba. Los madianitas estaban cada vez más audaces, y las noticias de invasiones llegaban como un aviso desesperado. El pueblo estaba inquieto, y la miseria aumentaba. Las voces de apoyo se volvían raras, y las miradas de reproche se volvían más frecuentes. Gedeón se dio cuenta de que sus elecciones no solo afectaban a sí mismo, sino a todo un pueblo que comenzaba a perder la esperanza. Se vio en un dilema. ¿Debería seguir insistiendo en su liderazgo o retirarse y aceptar la derrota ya impuesta por el destino? El peso de su responsabilidad se volvía insoportable. «Padre, ¿qué hago?», susurró en desesperación, deseando la sabiduría de Joás, que siempre había creído en las promesas de Dios. Pero esa sabiduría no podía ser transmitida por palabras, solo por acciones. La lucha interna de Gedeón reflejaba la batalla mayor que se dibujaba ante él. Era una guerra no solo contra los madianitas, sino contra sus propias inseguridades y miedos. Sabía que la próxima decisión podría cambiar el rumbo de su vida y de la vida de su pueblo. Y, en el fondo de su ser, una llama de coraje comenzó a encenderse, aunque vacilante. «Si el Señor está conmigo, entonces no puedo rendirme», decidió, mientras el peso de sus acciones se convertía en una fuerza motriz en su camino. Gedeón, ahora sumido en un mar de incertidumbres, sintió que el tiempo se escapaba como arena entre los dedos. La presión externa de los madianitas y la creciente desconfianza de su pueblo se volvían opresivas. En la soledad de su tienda, se encontró ante un dilema que ya no podía posponer. «No puedo fallar. No puedo dejar que el miedo me paralice», pensó, mientras la voz del ángel resonaba en su mente. «El Señor está contigo, valiente guerrero». En la aldea, los murmullos se transformaban en gritos de desesperación. «¿Qué vamos a hacer, Gedeón? Estamos siendo aplastados bajo el peso de las amenazas». Un hombre, con el semblante marcado por el dolor, se dirigió a él con una mirada de súplica. Gedeón sintió el peso de la responsabilidad intensificarse. «Si no actúo, ¿quién lo hará?». La idea de retroceder no era una opción, pero el miedo a la derrota lo consumía. Esa noche, Gedeón se retiró nuevamente para orar. «Señor, necesito una señal más», pidió, su voz temblorosa. «Si tu mano está sobre mí, muéstrame de nuevo». Recordó otras promesas bíblicas que lo sostenían. «No temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, yo te fortalecí y te ayudé». Isaías 41:10. El eco de esas palabras ofrecía un hilo de esperanza, pero el temor seguía siendo una sombra que no lo dejaba. En medio de esa turbulencia emocional, comenzó a planear cómo reunir a los hombres que aún eran fieles a él. «Necesitamos ser estratégicos», pensó, buscando la orientación divina. Necesitaba un ejército, pero no podía forzar la confianza de aquellos que dudaban. «Quizás sea hora de mostrarles que Dios realmente está con nosotros», concluyó, sintiendo una nueva determinación formarse dentro de él. Gedeón decidió convocar a los jóvenes de su aldea, los que aún no habían sucumbido al desespero. «Ustedes son nuestra esperanza», les dijo, sus palabras llenas de fervor. «Si unimos nuestras fuerzas y nuestro corazón, podemos luchar contra los madianitas. Dios nos prometió victoria». Pero en su interior, la duda persistía. «¿Y si estoy equivocado? ¿Y si no me siguen?». A la mañana siguiente, mientras el sol salía, una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente. Recordó cómo el Señor había guiado a los israelitas en el pasado con señales y maravillas. «Quizás necesite mostrarles la fuerza de Dios a través de la acción», pensó. Decidió usar el vellón nuevamente, pero esta vez de una manera diferente.
Si el Señor realmente está conmigo, entonces haré una petición más audaz, murmuró para sí mismo. Se dirigió a Dios una vez más, con un corazón lleno de temor y valentía. Si soy victorioso sobre los madianitas, entonces que yo sepa que es tu mano la que me guió. Así, se preparó para la batalla, pidiendo al Señor que le diera coraje y que lo capacitara. En ti confiaré, Señor. Aunque el mundo a mi alrededor parezca desmoronarse, me aferraré a tu promesa. La tensión en la aldea era palpable. Los hombres comenzaron a reunirse, dudosos, pero con un hilo de esperanza empezando a entrelazarse entre ellos. Gedeón, ahora de pie ante su pueblo, sintió la emoción subir dentro de él. «La batalla no es solo nuestra, sino del Señor», exclamó, su voz resonando con un fervor renovado. «Él nos liberará. Él nos dará fuerza». Vio chispas de creencia encenderse en los ojos de algunos hombres. Pero la duda aún flotaba en el aire, como una nube oscura. Fuera de la aldea, los madianitas se movían, como un ejército implacable, listos para atacar. El tiempo se estaba agotando, y cada momento se volvía más crítico. Gedeón sabía que la hora de la decisión había llegado. «Si fallo ahora, ¿qué pasará con mi familia, con mi pueblo?», pensó, mientras el peso de su responsabilidad amenazaba con aplastarlo. Pero en medio de la tormenta de emociones, una llama de valentía comenzó a brillar dentro de él. «No puedo rendirme. Si el Señor está conmigo, entonces es hora de actuar». Con esta determinación renovada, Gedeón se preparó para el enfrentamiento que se acercaba, consciente de que cada decisión que tomara ahora moldearía no solo su destino, sino el futuro de todo un pueblo. El clímax estaba a la vista, y la lucha que se dibujaba no sería solo contra los madianitas, sino contra todos sus miedos e inseguridades. Estaba a punto de descubrir hasta dónde podría llevarlo su fe. Gedeón sintió el corazón acelerarse mientras la aurora se acercaba. La luz del sol comenzaba a romper el horizonte, proyectando sombras largas sobre la tierra que él llamaba hogar. Se posicionó frente al grupo de hombres reunidos, sus rostros aún marcados por la incertidumbre, pero ahora con un brillo de determinación comenzando a surgir. «Hombres de Israel», comenzó, la voz firme, «hoy enfrentaremos a nuestros opresores, no con la fuerza de nuestros brazos, sino con la certeza de que el Señor es nuestro Dios y Él irá delante de nosotros». Mientras hablaba, Gedeón recordaba lo que el Señor le había dicho: «He aquí que yo estoy contigo, y tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6 y 16. Se sintió fortalecido por esas palabras, dándole el coraje necesario para seguir adelante. El murmullo de confianza comenzó a crecer entre los hombres, y vio la chispa de la fe encenderse en sus ojos, como una llama que se negaba a apagarse. Pero la sombra de los madianitas se acercaba rápidamente. Gedeón sabía que la batalla que se acercaba no era solo una lucha física, era una batalla de fe. «Señor», oró en silencio, «sé nuestro escudo y espada. Que no tema, incluso si el ejército enemigo es mayor». Recordó Salmos 27, 1, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Estas palabras resonaron en su mente, y tomó una respiración profunda, sintiendo la paz del Señor envolviéndolo. En ese momento, Gedeón decidió que su estrategia no sería convencional. Recordó el plan divino que había recibido. «Divídanse en 3 grupos», ordenó, «y lleven cada uno una trompeta y un jarro vacío. Cuando dé la señal, todos gritaremos: por la espada del Señor y por Gedeón». La incredulidad era palpable, pero la determinación también. Vio los rostros de los hombres volverse resueltos, y eso lo animó aún más. A medida que el sol se elevaba, los hombres se posicionaron en sus lugares, Gedeón en el centro, el corazón pulsando con la adrenalina de la inminente batalla. «Ahora»,
gritó. El sonido de las trompetas resonó por la tierra, y los jarros se rompieron al suelo, creando un estruendo ensordecedor. Por la espada del Señor y por Gedeón. La gritería resonó en las montañas, reverberando como un rugido de león. Los madianitas, sorprendidos, entraron en pánico. El ruido, la luz de las antorchas y los gritos de los israelitas se mezclaron en un caos ensordecedor. «¡Nos están atacando!», gritaron, confundiéndose entre aliados y enemigos. Gedeón observó con una mezcla de terror y admiración mientras el ejército enemigo se volvía unos contra otros, la confusión extendiéndose como un incendio incontrolable. En medio del tumulto, Gedeón sintió la mano de Dios sobre él, guiándolo, sosteniéndolo. Sabía que esa victoria no era suya, sino del Señor. «Mira, Señor, tu promesa se cumple», exclamó, su voz llevada por el viento. La batalla se desarrollaba ante él, y cada grito de victoria le recordaba la promesa que había recibido. «Y ustedes, no teman, porque el Señor, su Dios, está en medio de ustedes, Él es poderoso para salvar». Sofonías 3:17. El desenlace de la batalla comenzaba a delinearse, pero la lucha aún no había terminado. Aunque la victoria parecía cercana, Gedeón sabía que las consecuencias de sus acciones aún estaban por venir. Miró a su alrededor, viendo a sus hombres luchando con fervor renovado, su fe ahora inquebrantable. Pero la pregunta aún flotaba en su mente: ¿y si el miedo vuelve? ¿Y si las dudas regresan? La batalla externa estaba siendo ganada, pero la lucha interna continuaba. «Señor, fortaléceme para lo que está por venir», oró Gedeón, mientras el clamor y el caos a su alrededor se intensificaban. La batalla alrededor de Gedeón llegó a un clímax frenético. Los madianitas, en plena confusión, luchaban entre sí, y la victoria de los israelitas parecía inminente. El sonido de las trompetas y los gritos exaltados de sus hombres llenaban el aire, como una sinfonía de triunfo. Gedeón observó, su corazón acelerado, mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos. «El Señor es quien pelea por nosotros», gritó, y sus palabras resonaron en la mente de sus hombres, reforzando la confianza que había sido cultivada en ese momento crucial. Sin embargo, a medida que el tumulto comenzaba a calmarse, una nueva realidad se presentaba. Los hombres, exhaustos y jadeantes, se detuvieron para mirar a su alrededor, absorbiendo la magnitud de lo que habían alcanzado. Gedeón sintió una ola de emociones mezcladas: alivio, gratitud, pero también un peso creciente de responsabilidad. «¿Qué haremos ahora?», preguntó uno de sus hombres, la voz temblorosa de adrenalina. Gedeón respiró hondo, entendiendo que la verdadera batalla no era solo contra los madianitas, sino también contra el miedo que podría volver a asolar a su pueblo. Recordó Deuteronomio 31:6: «Sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor, su Dios, es quien va con ustedes. Nunca los dejará, nunca los abandonará». Estas palabras se convirtieron en un mantra en su mente, una promesa que necesitaba compartir con sus hombres. Debemos unirnos, no solo como guerreros, sino como un pueblo renovado en fe, dijo, su voz firme. El Señor nos dio la victoria, pero ahora necesitamos construir un futuro donde la confianza en Él sea nuestra mayor fuerza. Los hombres comenzaron a reunirse, y Gedeón se dio cuenta de que la transformación había comenzado. Estaban cambiando, no solo físicamente, sino espiritualmente. El miedo que antes los dominaba ahora se disipaba, dando lugar a la esperanza. Uno de los guerreros, con los ojos brillando de determinación, levantó la mano y dijo: «No debemos olvidar lo que sucedió aquí hoy. Contaremos a nuestros hijos y nietos sobre la fidelidad del Señor».
Los otros asintieron, y Gedeón vio que el espíritu de unidad se estaba formando. En su mente, Gedeón reflexionaba sobre el peso que la victoria trajo. Como líder, mi tarea ahora es guiar a nuestro pueblo en la fe y en la reconstrucción. Sabía que la batalla contra los madianitas había sido vencida, pero la lucha por la confianza en Dios y por la unión del pueblo de Israel apenas comenzaba. Que el Señor nos enseñe a caminar juntos, oró en silencio, y que nuestra fe sea siempre mayor que nuestro miedo. El narrador observó la escena con una mirada atenta. Los hombres, antes inseguros y desanimados, ahora se estaban levantando, cada uno llevando los estandartes de la victoria con orgullo. Las expresiones de temor fueron reemplazadas por sonrisas y abrazos. La atmósfera estaba cargada de una energía renovada, y la transformación era visible. Las heridas de la batalla aún se hacían sentir, pero ahora había una nueva determinación entre ellos, y la esperanza florecía en el suelo que antes había sido marcado por el desespero. El camino por delante sería largo, y Gedeón sabía que desafíos aún vendrían. Sin embargo, también sabía que con el Señor a su lado, podrían enfrentar cualquier adversidad. Sigamos adelante, con fe en el corazón y valentía en el alma, proclamó, y los hombres levantaron sus voces en un clamor de gratitud y alabanza. La victoria no era solo sobre los madianitas, era una victoria sobre el miedo y la duda, un paso firme hacia un futuro construido sobre la confianza en el Dios que siempre los acompañaba. Gedeón observó a sus hombres, ahora transformados por la victoria y la fe renovada. Sabía que la batalla contra los madianitas había sido solo una parte de un plan mayor que Dios había trazado para su pueblo. No podemos olvidar que fue el Señor quien nos dio esta victoria, reflexionó. Recordó Jueces 7 y 22, donde está escrito que cuando los hombres de Gedeón tocaron las trompetas, el Señor hizo que cada hombre se volviera contra su compañero, y fueron derrotados. Esa intervención divina no solo trajo la victoria, sino también la certeza de que Dios estaba con ellos en cada paso. Con la derrota de los madianitas, la tierra de Israel comenzó a experimentar un periodo de paz. En Jueces 8 y 28, se menciona que así fue humillado Madián ante los hijos de Israel, y no levantó más su cabeza. Esta paz no era solo la ausencia de guerra, sino la presencia de un Dios que aseguraba la protección y la prosperidad de su pueblo. Gideón, ahora líder no solo en batalla, sino también en fe, comprendió que su responsabilidad era guiar a Israel hacia una nueva era de confianza en el Señor. Debemos construir un altar al Señor, pensó Gideón, recordando cómo los altares eran símbolos de gratitud y compromiso. Recordó Génesis 12, 7, donde Dios prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra. Gideón entendía que, así como Dios había prometido a Abraham, ahora era su deber asegurar que la nueva generación conociera la fidelidad de Dios. Contaremos las historias de nuestras victorias y de los desafíos superados, para que nuestros hijos sepan que el Señor nunca nos abandonó, dijo, mirando los rostros esperanzados de sus hombres. El narrador observó el creciente sentimiento de unidad entre los israelitas. A partir de ese día, no serían solo un grupo de guerreros, sino una nación unida por la fe. La justicia de Dios se manifestó aquí hoy, pensó el narrador. Él no solo derrotó a los enemigos de Israel, sino que también fortaleció el espíritu de su pueblo. La verdadera victoria no estaba solo en la derrota de los madianitas, sino en la transformación interior que permitió que los israelitas se reunieran como un solo cuerpo, confiando en Dios. Gideón reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Aprendí que la fuerza no viene de los números, sino de la fe que tenemos en Dios. El valor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. Sabía que más desafíos estaban por venir, pero ahora, con la certeza de que el Señor los acompañaba, se sentía preparado para liderar a su pueblo hacia un futuro de esperanza y fe renovada.
El narrador concluyó que la historia de Gideón es un recordatorio poderoso de que la verdadera victoria es aquella que nos acerca a Dios, nos enseña a confiar en su providencia y nos une como comunidad. Así como los israelitas experimentaron la justicia divina, nosotros también somos llamados a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, confiando en que Él siempre está a nuestro lado, listo para guiarnos en cada batalla que enfrentamos. Gideón miró a su alrededor, absorbiendo la atmósfera de renovación y fe que flotaba sobre su pueblo. Sabía que esa victoria no era solo un logro militar, sino un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?, pensó, recordando Romanos 8:31. A través de desafíos e incertidumbres, había aprendido que la verdadera fuerza reside en confiar plenamente en el Señor y en su dirección. Reflexionó sobre la importancia de la obediencia. Cuando Dios lo llamó, Gideón dudó, pero al someterse a la voluntad divina, vio la transformación en su vida y en la vida de su pueblo. Obedecer al Señor es el primer paso hacia la victoria, ponderó, recordando un Samuel 3:22, que nos enseña que la obediencia es más importante que los sacrificios. Esta lección se aplicaba no solo a él, sino a todos los israelitas que ahora necesitaban vivir en fidelidad al Dios que los había liberado. La lección práctica que quería transmitir a su pueblo era clara: la fe no debe ser solo un sentimiento, sino una acción que se manifiesta en cada decisión diaria. Vamos a construir un altar, no solo de piedras, sino de nuestros corazones dedicados al Señor, dijo Gideón, sabiendo que era vital que las próximas generaciones conocieran la historia de la fidelidad divina. Como está escrito en Salmo 78:4, debemos contar a la próxima generación las alabanzas del Señor y su poder. El narrador observó que, aunque la batalla contra los madianitas había terminado, la lucha por la fe y la unidad apenas comenzaba. La historia de Gideón nos enseña que, en nuestra vida cotidiana, podemos enfrentar desafíos que parecen imposibles, pero con fe y obediencia podemos superarlos. Así como Gideón, somos llamados a confiar en Dios y a actuar de acuerdo con su palabra. Concluyó que la verdadera victoria es aquella que nos transforma, nos acerca a Dios y nos une como comunidad, reflejando el amor y la justicia divina. Que podamos siempre buscar la presencia de Dios, sabiendo que Él está a nuestro lado, listo para guiarnos en cada batalla que enfrentamos.